Bienvenidos todos a nuestro primer webinar Haciendo negocios desde China en el Perú. 欢迎各位参加我们这个第一次的网络座谈会。网络座谈会题目是在秘鲁进行商业投资。Saludarlos desde el estudio Muñiz en esta primera edición, muy complacidos con la presencia de ciudadanos y empresarios chinos y de ciudadanos y empresarios peruanos. 我们从慕尼律师楼欢迎各位参加这次座谈会，并且在座的各位有许多是中资企业的高管们以及秘鲁企业的高管们，欢迎大家来参加这次的座谈会。En esta primera edición vamos a tratar 3 temas con especialistas del estudio Muñiz. 这一次的座谈呢，我们将会请各方面的专家给不同的法律信息和角度，给各位进行这个专业的法律技术讲解。El primer tema será el Tratado de Libre Comercio entre China y Perú, con enfoque especial sobre la protección de inversiones. 我们将要谈的第一个话题将是针对中国与中国签订的自由贸易协定和秘鲁的投资保护政策。El segundo tema serán las condiciones para invertir en el Perú en el ámbito de la infraestructura. 第二个话题将是在秘鲁进行基建设施投资的相关政策。Y el tercer tema que trataremos será una síntesis del sistema tributario peruano relacionado con las inversiones extranjeras. 第三个话题将是针对外商在秘鲁投资的基础税收框架和相关政策。Al final de las presentaciones tendremos un espacio para las intervenciones de los participantes y para absolver sus preguntas. 我们在最后的网络座谈会中将会允许并且邀请各位在座的参加并进行相关的提问。Estamos presentes del estudio Muñiz, el doctor Jorge Muñiz, socio fundador, la doctora Karin Orbeso, especialista en materia tributaria, y el doctor Juan Carlos Salinas, experto en Derecho de Inversiones e Infraestructura. 目前我们这个座谈会将会参与我们的这个创始合伙律师 Jorge Muñiz 先生，以及不正当竞争法高级律师和部门经理Karin Orbeso 女士，以及基建法高级律师和部门经理 Juan Carlos Salinas。 Nos acompaña en la traducción chino al español y español al chino el señor Fernando Wei Chang, nuestro asesor de negocios con China. 中西文方面，我将会协助各位并进行这个现场的直译翻译。 Así que estamos listos para empezar con el primer tema, el Tratado de Libre Comercio y la Protección de Inversiones. Adelante con la presentación, por favor. 好的，那我们将开始进行这个自由贸易协议和相关秘鲁投资保护政策的这个话题介绍。 El Perú tiene un TLC con China, un Tratado de Libre Comercio que el 1 de marzo de este año ha cumplido 10 años. 中秘自由贸易协议签署，从今年的2020年3月1日起，已经整整满了10年的签署日期。 Y esto para el Perú es muy significativo porque desde el año 2013 con China hemos formalizado una alianza estratégica que viene en realidad de hace siglos. 在2013年，我们进行这个双方的自由贸易协定签署的时候，这已经巩固了双方的一个经济合作以及一个历代以来的一个合作的一个精神。 Para el Perú, China es un estado amigo
y para China el Perú es un estado también amigo y aliado. 对于秘鲁和中国的双方国家来讲，是一个互惠互利、一个非常友好友善的一个国家。Recientemente, las últimas cifras indican que la inversión china en el Perú es una inversión principal. 按照近期的这个相关数据和报道显示，中国在秘鲁投资已经是领先于其他国家在秘鲁这个投资之一。30.000 millones de dólares aproximadamente de inversión china en el Perú. 总投资金额按照新闻报道已经累积超过300亿美元的金额。Por ejemplo, en minería, la inversión china en el Perú genera el 25% del cobre y el 100% del hierro como productos mineros. 比如说在矿业方面，铜矿呢，秘鲁的产能是中国所采购的25%的量，铜矿铁矿的是100%的中国都是由中国进行采购和收购。El Perú reconoce, la sociedad peruana reconocen que la inversión china genera trabajo y paga impuestos. 对秘鲁企业、秘鲁政府来讲，中资企业是一个非常友好友善的一个合作伙伴，不但创造这个更就业机会，同时也对这个政府的赋税提供了一个很大的贡献。Y contribuye amigablemente con el desarrollo del país. 并且巩固和加强国家的基础建设发展。Recientemente, por ejemplo, como muestra del éxito del Tratado de Libre Comercio con China, tenemos la adquisición de Luz del Sur. 像我们可以看到，这个近期也是因为受到这个中秘自由贸易协议的这个优惠政策，而在秘鲁的这个输电厂路易苏公司也是由中国集团来进行收购的。Para el estudio Muñiz ha sido un honor asesorar a China Three Gorges y su empresa subsidiaria en esta adquisición de 3.600 millones de dólares aproximadamente. 所以说呢，像我们律师楼穆尼斯律师楼这次也是非常的荣幸，能够协助中国三峡就秘鲁路德斯电力厂进行收购，以36亿美元的金额进行这个资产收购。Esta autorización de adquisición fue otorgada por el Indecopi luego de varios meses de preparación y de trámites de procedimientos ordenados por la ley. 这一次的收购交易呢，也是经过 Indecopi 反复的研究和审批后，完成了所有手续，才进行的批准的一个交易程序。Y en lo que interesa a nuestra presentación sobre el TLC, adelantamos que se encuentra protegida por el capítulo de protección de inversiones de este tratado como cualquier inversión china, como toda inversión china en el Perú. 所以说，自由贸易协议呢，也一直在不停和不断的保护中资企业在秘鲁的经商和投资。La inversión china en el Perú no solo es inversión en servicios públicos y minería, también de la mano del estudio pudimos abrir las puertas del Perú a la inversión china en el retail. 针对中资企业来到秘鲁投资的行业，不单单是一个基建以及矿业，同时也有零售业。像我们可以看到，我们穆尼斯律师也是与中国的零售业共同的在秘鲁创建一个商机。La transnacional Miniso de capital y de inversión china se estableció en el Perú hace algunos años y también se encuentra protegida en esa instalación por el Tratado de Libre Comercio China-Perú. 像中国名创也是在几年前进入秘鲁进行经商投资，并且也是受于自由贸易协议的保护之下来进行整体的业务运营。
Ahora vamos a analizar brevemente los principales compromisos que tiene el Perú por vía de tratado para proteger la inversión china. 接下来我们要简单的了解一下自由贸易协议是以哪一些基础的这个法案来进行中资企业在秘鲁投资的保护。En el mundo hay dos maneras de proteger por tratado internacional la inversión extranjera. 在全世界呢，有两种形式来做一种国际性的一个投资保护的一个做法和规则。La primera de ellas es el tratado bilateral con propósito específico solo para proteger inversiones. 比如说，第一类是两国之间签署的双向保护协议，它是有具体性的、根据性的去保护。La segunda forma, que es la que tiene el Perú con China, es a través de un capítulo especial en el gran marco de integración de un tratado de libre comercio. 第二种形式呢，也是鉴于中国和秘鲁之间所签署的自由贸易协议的类型，就是按照一定的这个保护章程，是一个宏观性的、概略性的一个合作战略协议。En este Tratado de Libre Comercio Perú-China, Perú se ha comprometido con el Estado chino a proteger todas las inversiones de una persona natural o de una empresa china en Perú. 在自由贸易协议签署之中，秘鲁政府向中国政府承诺了，无论是对中资企业或者个人或法人来秘鲁进行投资，一切的资产都给予保护。Esto incluye todo tipo de bienes, derechos inmuebles y acciones de empresas. 当然，这涵盖所有的固定资产、不动产以及相关的权益。Incluye cualquier crédito sobre dinero o derecho de propiedad intelectual de una persona o empresa china. 这也包括任何企业的它的债务、它的股权和它所有的有价值性的无形的资产。E incluye las concesiones que el Estado peruano entrega para explotar recursos naturales, incluida naturalmente la minería. 当然，这也包括比如矿业方面的开采权或者一些相关权利。Está protegida la inversión y el inversionista chino, entendido como todo ciudadano que tiene nacionalidad de la República Popular China. 在这个126条中，明确表述，所有中资企业的投资，它必须是拥有中国的一个国籍这个性质的相关投资者来秘鲁，将会视为中资。Además, como inversionista está protegida la empresa china constituida y domiciliada en República Popular China. 这项保护呢，它不单独仅仅保护于在秘鲁成立的法人和公司，同时也对在中国本土成立的企业或者地址在中国的企业，在秘鲁投资的，也给予一定的保护，经商保护。Incluso está protegido como inversionista una empresa constituida en cualquier otro país, pero que sea controlada o de propiedad de ciudadano chino o empresa china. 这其中也涵盖一些可能不在中国本土，也不在秘鲁组建的公司，但是在秘鲁进行经商投资，但是它的结构来源是来自于中国的，它也是列入保护的一个自由贸易投资的一个保护对象之一。A los inversionistas y a las inversiones chinas en el Perú se les trata como a un inversionista peruano. 对于中资企业来秘鲁投资，他们所收到的待遇、投资状况和环境是同等于秘鲁人一样的一个投资的一个条件。
trato igualitario y las mismas reglas para los peruanos que para los chinos. 平等对待、平等待遇，这个是对中资企业在秘鲁投资的一个主要的一个保护要点。Además, el capital, las utilidades y las liquidaciones de una inversión pueden transferirse libremente de China a Perú y de Perú a China. 而且在秘鲁投资，所有的资金、所有的盈利、所有的外汇都可以自由的进行两边的转汇。Complementariamente, hay otros compromisos principales del Perú en este tratado. 当然，还有一些主要的承诺也是包括在这个自由贸易协议之中。Por ejemplo, el trato de nación más favorecida, que otorga al ciudadano o a la empresa china un mejor trato que se le otorgue a otro extranjero en el Perú. 当然，比如说中国企业在秘鲁的话，它是有一定的优先，比起其他国家来讲，更能享好优先的一个。Además, acceso pleno a la justicia y protección policial y seguridad plenas. 而且也拥有完整的司法和警察和治安保护。Asimismo, garantías sobre la expropiación. 而且在这一方面的话呢，它也有一定的保障，允许它的资产不会被政府剥夺或强制的取走。Y finalmente, dentro de lo principal, si es que surgiera alguna dificultad entre un inversionista chino y el Estado peruano, existe la posibilidad de un arbitraje internacional fuera del Perú. 而且如果说在未来因为投资方面与政府有所争议的话呢，相关的自由贸易协议法规它允许在海外进行一个仲裁的一个程序。Con el máximo estándar de imparcialidad que corresponde a un inversionista. 这个仲裁程序呢，能够处于一个非常中立的一个程度，来保护投资商的利益。Aquí terminamos la primera parte de nuestra presentación que refleja las garantías y los compromisos que tiene el Perú para asegurar y promover la inversión china en nuestro país. 我们在这个第一段呢，也向各位解释了一下，经过中秘自由贸易协议，如何的对中资企业在秘鲁投资可以受到一定的保护和投资安全的这个保证。En la segunda parte presentamos ya al doctor Juan Carlos Salinas, que nos va a analizar y a comentar todas las reglas vinculadas a la inversión en infraestructura en el Perú. 好，那我们接下来请这个Juan Carlos Salinas律师，高级基建法的这个律师来为我们做这个基建设施的一些相关投资的规则和解释。Gracias, Fernando, y adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Pierino. Agradecer a todos por su participación en este webinar. Como señaló Pierino, yo me voy a ocupar de las condiciones de infraestructura aquí en el país, en Perú. 好的，非常感谢比利诺先生和在场的参与的各位听众们。我们这次要专门介绍就是针对基建设施的投资的相关的法规和政策。En mi presentación voy a hablar de tres temas fundamentalmente. El primero será una presentación del contexto. 在我的这个介绍之中呢，主要是会谈到三个具体的话题，一个就是大的一个框架和环境。En segundo lugar, haré una presentación acerca de las distintas modalidades que existen en el país para invertir en infraestructura. 然后第二个话题就是不同的模式和形式来参与秘鲁的一个基础建设投资的形式。
Y en tercer lugar, haré una presentación acerca de las oportunidades de inversión en el corto plazo en el Perú en proyectos de infraestructura. 第三个将会提起相关在秘鲁近期、短期投资的一些相关项目的一个投资机会的介绍。En este momento en el país existe un contexto especial en el que existe un apetito por recibir nuevos inversionistas en infraestructura. 目前秘鲁鉴于这个现况，它对外商来国内投资基础建设方面呢是非常的感兴趣的。Y por consiguiente, existe también mucho espacio para poder realizar inversión en infraestructura en distintos sectores. 所以说在这方面呢，也是有很多的空间、很多项目可以供中资企业来进行投资和发展。En particular, en el país, la brecha de infraestructura es muy importante, tanto a nivel de desarrollo propiamente de infraestructura como de cobertura de servicios. 秘鲁从它这个基础建设角度呢，还是有一个很大的一个缺口、缺陷，是需要去弥补的。不管它这个建筑的这个分布、分散，以它的这个需求，都是很欠缺的。Esa brecha de infraestructura es una brecha de infraestructura que cubre tanto el corto plazo con proyectos a desarrollarse a 5 años, como el largo plazo con proyectos a ser desarrollados en un horizonte de 20 años. 这些投资的项目呢，可以从一些中短期的5年的建设的工期，一直到15至20年的一个长期性的一个工程建设的时间段。En lo que concierne a la brecha de infraestructura, el país ha aprobado un Plan Nacional de Infraestructura que contiene la priorización de proyectos a desarrollarse tanto en el corto como en el largo plazo. 国家从政府层面呢，已经有了一个成熟的国家基建发展项目计划。这个项目计划之中呢，也涵盖了所谓的中短期和长期的一个项目发展。Los proyectos son proyectos que comprenden distintos sectores, fundamentalmente temas relacionados con transporte, temas relacionados con saneamiento y proyectos relacionados con salud. 所以说，在这些基建项目里面呢，当然也包括运输，也包括排水，也包括这个地下管道输送以及医疗等等这一方面的工程项目需求。Igualmente, este Plan Nacional de Infraestructura, además de identificar las brechas de infraestructura que existen en el país, contiene una propuesta de institucionalidad para poder llevar adelante proyectos de infraestructura. 所以说，这些基建项目呢，还有这个计划之中呢，它都是有一个计划性的一个长期性的一个规划，让这个整个结构、整个发展的话，它是一个秩序性的、一个结构性的，可能与政府共同合作进行施工。En el país existen 6 modalidades para invertir en infraestructura. 秘鲁的话，它是有6种的一个合作，一种工作模式，可以进行基础建设投资。La primera y más conocida es el esquema de obra pública. 第一个的话就是一个公共投资项目，这是一个最基本的一个形式。En esta modalidad, el Estado contrata a través de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante un proceso de selección. 从这一方面的话，政府它是经过一个公开招标的形式来对外进行项目的一个公布招标。Y el contratista se encarga de construir la obra y entregarla al Estado. 那在这个方面的话，承包商他在承诺并签署这个协议以后呢，他要在规定的期限之内施工完工并交给政府。Son proyectos de corto plazo en los cuales la responsabilidad del contratista termina con la entrega de la obra al Estado. 在这样的一个中短期的一个施工项目的话，建筑商、施工方再把项目
建设完成转交给政府以后，它的这个工程，它的这个合同就已经完成了。La segunda modalidad o esquema de inversión en el que es posible participar a nivel de infraestructura en el país es el esquema de contratación de gobierno a gobierno. 第二种的这种合作方式，就是政府与政府之间的双方意向签署的一个基础建设合作模式。En esta modalidad, el Estado peruano se vincula con otro Estado para que este otro Estado ayude al gobierno peruano a desarrollar el proceso de selección del contratista y la administración del proyecto. 在这方面的话呢，也就是政府之间互相的签署、辅助，并且不管是从资金或者从技术方面来进行互惠互补的一个项目投资的规划和规定。Estos proyectos a nivel de contratos de gobierno a gobierno permiten un esquema más flexible en términos de contratación del contratista. 这样子，政府与政府间的投资呢，它是允许他们拥有一定的灵活性，能够让双方政府进行这个业务上的一个投资合作。Los contratos de construcción o de obra se celebran bajo contratos de estándares internacionales, como los contratos NEC, FIDIC o ENA. 这方面的合作形式的话呢，他们是一个以国际性的标准的这个合同模式来进行双方的一个两国的签署投资。O bajo cualquier otra modalidad de estándar internacional que permita la construcción de la obra o la provisión de los bienes y servicios. 所以说，经过这样的话，它也是一个很普及的、很正规、国际性的一个投资互惠协议。A diferencia de este esquema, en el que la contratación es una contratación que básicamente comprende solo la construcción de la obra, el esquema de asociación público-privada permite componentes adicionales. 当然，还有一些其他的方式，就是国家和私人企业共同合资形成联合体来进行投资的形式。La asociación público-privada no solo involucra la construcción de la obra, sino también puede involucrar la operación y el mantenimiento. 它所谓的 APP， 也就是政府和私人企业合作投资模式呢，它不单独是涵盖于一个基础建设，而也是涵盖了后期的一个运营管理模式。Es un esquema en el cual el Estado comparte riesgos con el privado y comparte también recursos. 在这一方面的话，在这个模式底下呢，政府与私人企业它共享不单独是资源，它也共享的其他方面的合作模式和管理能力。Se implementa bajo contratos a largo plazo que pueden llegar hasta 60 años de vigencia. 这一类的合作模式的话，它的合同期限可延长至60年之长。Una siguiente modalidad es la de proyectos en activos. 另外一个合作模式的话，就是一个资产项目投资的形式。El proyecto en activos permite la explotación de un activo del Estado y, a diferencia de las APPs, no supone compartir riesgos ni compartir recursos. 在这一方面，这个形式的投资的话呢，私人企业使用政府的资源来进行这个项目的开发，但是它的资源和它这个风险的话是不会去共享的。En los proyectos en activos, la totalidad de los riesgos y los recursos para la construcción o para la operación y desarrollo del proyecto los asume el inversionista privado. 在这一个形式之下呢，所有的资源、所有的风险、所有的投资都是归私人企业所来掌握、来承担。Una siguiente modalidad es la de obra por impuestos. 另外一个合作模式就是以项目来抵税的一个投资项目模式。
Este es un esquema en el cual el Estado se relaciona con un privado para que el privado desarrolle un proyecto. 在这个模式之下的话，政府也是会跟一个私人企业共同来合作，来进行项目的投资。 La diferencia es que el privado recibe como pago unos certificados de parte del Estado que el privado puede utilizar para el pago de su impuesto a la renta de tercera categoría. 但是呢，这一类的这个投资方式，它的区别在哪里？在于政府会以一个证明证书，相当于一个赋税证书的一个形式支付给施工方，并且在施工方后期可以拿这个证明来进行税务方面的一个抵税纳税的程序。 Esta es una modalidad más flexible en donde el procedimiento de selección de quien desarrolla el proyecto se concentra fundamentalmente en quien realiza la oferta económicamente más conveniente. 在这一个形式上的话，从政府角度的话是更加灵活性的。为什么？这样的一个形式的话，通常都是看以谁在这个投资竞标的时候能够提出一个最低的一个成本，来进行一个得标赢标的形式。 Una breve referencia a lo que hemos dicho. En este esquema de obra pública, el Estado, como señalamos, se vincula únicamente con el constructor para el desarrollo de la obra. 在这一个方面的话呢，我们可以了解到，政府呢，它的合作方面是以这个项目跟私人企业进行合作。 El esquema de gobierno a gobierno, en el cual el Estado, como hemos dicho, contrata a otro Estado para el desarrollo del proyecto y el procedimiento de selección es un procedimiento de selección más directo y más flexible con contratos estándar. 像我们之前所说的，政府与政府之间的这个投资模式呢，也是一个灵活性的，它是一个用一般性的一个国际性的这个合同法规来进行两国之间的直接招聘、直接招标形式。 Ya existen antecedentes de contratos de gobierno a gobierno con el gobierno francés, con el gobierno coreano y con el gobierno de Reino Unido. 在历史角度的话，国与国之间的一个招标形式呢，已经有过先例，法国、德国和英国。 La siguiente modalidad de la que hablamos era la APP, en donde decíamos que no solo se podía hablar de construcción, sino también de operación y mantenimiento. 像我们之前所提过的 APP 呢，它不单独只是涵盖一个施工而已，而是涵盖了后期的一个经营管理。 El proyecto en activos que mencionábamos era el desarrollo de un proyecto en un activo del Estado en donde tanto el riesgo como el recurso lo ponía íntegramente el privado. 然后再来一个是资产投资项目的话，这样的一个形式的话呢，所有的风险和资金都是要由私人企业来进行承担。 El esquema de obra por impuestos en donde decíamos que se desarrollaba el proyecto y el privado recibía un certificado que sirve para poder pagar el impuesto. 然后我们之前也提过，就是以项目抵税的这个形式，也就代表说，企业在施工的时候会收到政府颁发的一个完税证明或完税资质，由这个证明来进行政府纳税或抵扣的一个形式。 Finalmente, una modalidad de ejecución de obras con recursos de préstamo o endeudamiento. 然后还有最后一个模式，就是以贷款、以欠款形式来进行项目的招标执行。 En esta modalidad, el Estado se vincula con un contratista, el contratista desarrolla la obra. 在这个形式之下的话，政府它会跟施工方一起合作，由施工方来进行建筑。 Pero no aplica la ley de contrataciones del Estado, sino todo el proceso se desarrolla bajo las reglas que establece la entidad prestamista.
但是这个制定相关的规则、合同规则的，则不是由政府来制定，而是由融资方，可能是一家银行或一家金融机构来进行这个相关条款的定制。Por ejemplo, entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo realizan préstamos al Perú y los procedimientos de ejecución de los proyectos se realizan bajo las reglas de estos organismos. 比如说世界银行或者是南美发展银行，他们很多时候都会给予秘鲁一定的贷款来进行这一类的项目的资金基础建设，来进行这个资金贷款。En lo que se refiere a oportunidades, en términos de asociaciones público-privadas, tenemos una cartera de 21 proyectos por 5.479 millones hasta junio del próximo año. 比如说，目前的话，按照现阶段的话，总共有51个项目正在进行招标当中。这51个招标项目，它的累计金额是54亿美元的一个总金额累积。Hay 13 proyectos por adjudicación o por adjudicarse hasta el segundo trimestre del 2021 por 2.149 millones. 并且我们可以看到，在这个第二阶段的话，就是第二季度的话呢，还有一个大概是20亿美元的一个项目投资，还没有进行这个正式的公开招标。Y 8 proyectos que están a nivel de declaración de interés por 3.329 millones de dólares. 还有8个项目是国家的重点开发项目的话，这个项目大概的金额也是累积为33亿美元的资金。Dentro de los proyectos a adjudicarse este año figura el ferrocarril Huancayo-Huancavelica por 232 millones de dólares. 比如说，这也包括这个Huancayo-Huancavelica 火车轨道项目。这个项目呢，它也是有2.3亿美元的这个投资金额。Y para el próximo año, el proyecto de obras de cabecera, que es un proyecto de saneamiento por 600 millones de dólares. 然后呢，在明年年初的时候呢，还有另外一个项目，一个工程项目叫做卡雷塞项目，它也是一个6亿美元的一个投资额。Proyectos de hospitales y también proyectos de carretera. 当然，还有其他的，像医院啊或高速公路的一些公共投资项目。A nivel de contratos de gobierno a gobierno, está actualmente en vigencia el desarrollo de un proyecto con el gobierno de Reino Unido. 目前，现在按照现阶段，秘鲁它国与国之间的这个项目投资的话，它是跟英国政府签署了一个投资项目。Es un paquete de proyectos con una inversión por 2.000 millones de dólares que involucra proyectos en salud, en educación e intervenciones en infraestructura hidráulica. 在这个投资金额的话呢，高达20亿美元的这个投资项目，这也包括教育和其他的医疗以及基建设施的各方面的一些建筑项目涵盖之中。El escenario de inversiones a nivel del país es un escenario de estabilidad. 所以说呢，我们从整体的一个概念来看的话呢，秘鲁它给予的一个投资环境是非常平稳、非常稳定的。Con indicadores macroeconómicos relativamente estables, pese a los problemas relacionados con la pandemia. 即使在这个冠状病毒疫情情况之下呢，它的这个宏观经济呢还是非常的稳定的。En la región, el indicador de riesgo país del Perú se ubica por encima de países como Chile, Colombia y México. 秘鲁它的这个国家风险评估的话呢，
它从整个这个南美大区来看的话，它是位于这个智利啊、哥伦比亚和周边一些国家之上。Y pese a que las expectativas de crecimiento del PBI en este año están entre el -10 y 14%, para el próximo año se tiene expectativas de una mejora sustantiva. 即使秘鲁这个国家生产总值、人民生产总值今年它是属于一个-10和-14的一个概念的话，但是呢，对于明年的这个数据发展的话，他们还是非常乐观的。El régimen jurídico y la estabilidad macroeconómica 整体的这个秘鲁的国家经济发展和它一个司法的一个法律保护， unido a la necesidad de inversión en infraestructura en el país, son elementos atractivos para cualquier inversionista 再加上这些基础建设的需求和施工的欠缺，这都会吸引了大量的投资商来秘鲁进行这方面的投资。 que desee desarrollar proyectos en el país a través de las distintas modalidades que hemos explicado. 所以说呢，这目前现在存在的多重或多种形式的投资方式，来接受外来投资进行基础建设设施的一些经营和建设。 Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por escucharme y doy paso a mi colega Karin Orbeso para que pueda comentarnos acerca del régimen fiscal en las inversiones. 好，在这方面的话，我们非常感谢这个大家的这个支持。然后我现在把这个话语权转给这个我们的这个 Karin Orbeso 外商投资这个税收框架的这个律师，来给各位解释。 Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Para mí es un gusto participar en este conversatorio y poder brindarles desde mi especialidad, la tributaria, las principales pautas a tener en cuenta en materia impositiva para una mejor toma de decisión de inversión en nuestro país. 欢迎各位，下午好，感谢大家参加这次的这个网络座谈会。对我来说是一个荣幸，能够参与这次座谈会，并且能够给予各位从我的专业税务角度来给予大家更好的一个框架，关于税收方面的一些法规，让大家在进行投资的时候呢，能够做出更好、更正确的决策。 ¿Qué duda cabe que para un inversionista extranjero es muy importante tener conocimiento acerca de los costos fiscales que afectarán su rentabilidad? 当然，对任何外商来讲的话，能够了解一个国家的一个税收政策的话，这是一个非常重要的毫无疑问是一个非常重要的要点，因为这代表它的一个税收成本。 Nuestro ordenamiento tributario otorga un trato igualitario a las empresas extranjeras que se constituyen en el país para realizar actividades comerciales y las exoneraciones y beneficios tributarios vigentes resultan por igual aplicable a las empresas de capital local como de capitales extranjeros. 我们的法规、税务法规，无论是针对外商企业。 在境内成立或在境外成立的这些外商企业，它都给予一个平等和同等的一个保护和待遇，并且给予一定的这些税收福利或者免税政策来刺激这个外商的投资。He preparado algunas diapositivas para explicar brevemente el marco tributario aplicable a la inversión extranjera, centrado en los principales impuestos que afectan la actividad comercial. 我这边准备了一些这些介绍，跟大家解释一下，从外商来秘鲁投资一个大概的一个税收框架，并且针对一些商业的一些主要的一些赋税来进行解释。La tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de ley, igualdad y respeto a los derechos fundamentales de las personas. La Constitución consagra como principio esencial la no confiscatoriedad de los tributos, ya que estos deben soportarse en la capacidad contributiva del sujeto obligado. 秘鲁的这个税收政策呢，它是遵守这个法律的，并且以一个宪法的一个原则来保证和尊重了这个人民的基本权利的原则，
它这些呢，它是要给予人民保护一定的一些保护机制，来不要说一个政府一个过度收税的一个体系。Los tributos que recibe el gobierno central son el impuesto a la renta, que grava las ganancias, el impuesto general a las ventas, que grava la venta de bienes y servicios en el país, el impuesto temporal a los activos netos, los derechos arancelarios, entre otros. 中央政府它的赋税呢，它就是一般的所谓的增值税，就是针对你的收入进行征税。以及它的这个销售税，或者它的这个服务税，或者一些临时性的一些赋税，以及包括净资产税或者关税。Los tributos que reciben los gobiernos locales son el impuesto de alcabala, que es un impuesto que grava la venta de inmuebles, el impuesto al patrimonio predial, que grava la propiedad de los inmuebles, el impuesto al patrimonio vehicular que grava la propiedad de los vehículos nuevos, entre otros. 如果从地方政府的赋税说起的话，我们有一个这个房地产的一个交易税，然后同时还有一个相当于地产税，就是针对这个土地或这个房子的一个地产税，同时还有一个汽车税相关的这些新车的赋税和其他。La administración y recaudación de los tributos del gobierno central es de competencia de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 秘鲁它主要的一个征税的这个国家税务单位叫做 SUNAT， 它是国家的秘鲁的税务单位。La información que los contribuyentes entreguen a la autoridad tributaria con motivo del pago de sus impuestos tiene el carácter de reservada, y por lo tanto la autoridad está impedida de divulgarla, salvo que exista una orden de un juez o fiscal que la solicite. 所有纳税者给予国家机构进行纳税的信息，它都是属于保密的。所以说，在任何情况之下呢，都是不可以对外进行公布和披露的，除非由法官或检察官来提出正式的要求才可以申请。La acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescribe a los 4 años como plazo general y a los 10 años para aquellas empresas que no paguen el tributo retenido o percibido. 当然，秘鲁这边的这个税收政策，它是有一个保质期或一个有效期的，也就是说，它是分别做一个4年作为一般税务的这个有效期限来进行过期，或者按照10年来进行这一个免除，就是消除这个税收的一个期限。Sobre el impuesto a la renta corporativo, es decir, el impuesto que grava las ganancias. 特别是比如说针对这个个人所得税，就是它这个个人所得税就是针对个人的收入收取的税收。Las empresas domiciliadas en el Perú están gravadas con el impuesto a la renta por sus rentas de fuente mundial con la tasa del 29.5%. 在秘鲁注册的这个地址的相关企业呢，它是按照这个国际的一个标准，按29.5%来进行这个个税的征收。La distribución de utilidades a los accionistas extranjeros se encuentra gravada con una tasa adicional de 5%, la cual debe ser retenida y pagada por la persona jurídica domiciliada que efectúa la distribución. 然后针对这个外商投资的一个分红呢，它除了之前讲的个税化，还要进行一个5%的分红税来进行一个支付。Para determinar el monto de la ganancia gravada con el impuesto a la renta, el contribuyente puede deducir todos los gastos necesarios para generar la renta gravada y así como los gastos necesarios para mantener la fuente productora. 当然，任何这个企业的话，它在进行这个增值税的或这个盈利税的征收的时候呢，
它也有一定的费用、一定的开销，可以去用来进行申报、来进行抵税的一个程序，来减免这个税收。Las operaciones realizadas entre empresas vinculadas se sujeta a las reglas de precios de transferencia vigentes en nuestro ordenamiento. En caso el precio de una operación con partes vinculadas no se encuentre a valor de mercado y ello cause un perjuicio fiscal al fisco peruano, corresponderá hacer los ajustes a la base imponible del impuesto a la renta. 在这方面的话，如果说我们讲的是一个关联企业的交易的话呢，它是有一个转让销售价格需要进行这个评估，这个会影响到中间这个价格。如果说其中的一方它是秘鲁企业和一个外商的一个关联企业进行交易的话，它这个是一定有一个第三方的一个机构来进行这个交易价格评估的。Nuestro ordenamiento tributario contiene normas que limitan la deducción del gasto por intereses de operaciones de financiamiento con partes vinculadas y con terceros. 我们的这个税收政策呢，它针对这个利息方面或者一些金融方面的运营的费用的话呢，这个抵扣呢，它是有一定的这个限制的，特别是跟第三方的关联机构、第三方的关联公司有关联的企业是有限制的。El Perú ha suscrito convenios para evitar la doble imposición con varios países, entre ellos Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, entre otros. Con China no contamos aún con un convenio. 秘鲁的话呢，它是有跟一些相关的国家签署这个避免这个二次征税的这个政策。比如说智利、加拿大、巴西、墨西哥、韩国、瑞典、葡萄牙，以及这个安第斯成员，比如说哥伦比亚、厄瓜多尔、巴西和相关国家。但是目前为止，跟中国还没有签署类似的协议。Nuestro ordenamiento legal permite la suscripción de convenios de estabilidad jurídica que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado peruano, a través de los cuales se estabiliza el derecho a la no discriminación, el régimen del impuesto a la renta, el derecho a las libres remesas de dividendos, entre otros. 所以说，我们国家的法规允许这些企业们跟国家签署一定的协议，来进行这个投资方面的保护，并且一个公平平等的一个税收体系来进行这个个税征收。Para la suscripción de estos convenios es requisito realizar aportes dinerarios por 10 millones de dólares para empresas del sector minero y 5 millones de dólares para los demás sectores. La vigencia de estos contratos es de 10 años. 像如果说想要签署这样的一个特殊协议，跟政府签署这样的特殊协议的话，比如说在矿业方面的话，它必须要有提交一个1000万美元的一个类似一个抵押金，然后在其他的板块呢是500万美元的一个抵押金，而且这个期限的合同呢大概是10年。Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes de las empresas extranjeras son consideradas domiciliadas para efectos del impuesto a la renta en cuanto a las rentas producidas en el país. La ganancia que obtengan estas sucursales está grabada también con la tasa del 29.5%. 所有外资外商企业在秘鲁组建的分公司、子公司，它都会被视为本地注册的地址公司，也就代表说它的这个个税的这个个税征收的话，也都是会按照秘鲁的法律，它的盈利是按29.5%来进行征收。Los intereses provenientes de créditos del exterior estarán sujetos a la retención del impuesto a la renta con la tasa del 4.99%, siempre que el dinero del préstamo ingrese al Perú a través del sistema bancario y la tasa de interés no supere la tasa LIBOR más 7 puntos. Si el crédito es otorgado y no cumple con estos requisitos, la tasa de retención es 30%.
如果说子公司或者分公司进行一个从境外进行借款的一个形式的话呢，它的这个利息的话是按4.99%来估算。但是如果说这个境外的贷款，它是一个关联企业的话呢，它的这个利息收取这个费用的话呢，它会包括增加到一个30%的一个金额，利息金额。Los dividendos que personas jurídicas domiciliadas en el Perú distribuyan a favor de sus accionistas extranjeros se encuentran sujetos a la retención del 5% por el impuesto a los dividendos. 任何在秘鲁的这个法人在秘鲁进行分红的话，它的这个分红的一个税收的话，就是分红税的话是5%。Sobre los pagos al exterior por servicios de asistencia técnica, corresponde aplicar la tasa de retención del 15%, siempre que el importe del precio del servicio no supere los $170,000 aproximadamente y se cuente con una certificación de una empresa auditora. Si no se cumple con estos requisitos, la tasa de retención será 30%. 如果说从境内向境外申请一个技术服务的一个概念来进行这个费用的支付，这个费用的支付呢，将需要支付一个15%这个交易金额的这个税收。当然，如果这个金额交易金额它超过17万美元的话，而且它没有经过一个审计公司来进行它这个服务内容的一个审计的话呢，它的这个税收将会高达30%。Los servicios digitales y las regalías que se paguen al exterior, la tasa de retención del impuesto a la renta es 30%. 所有针对电子服务和分红，这都是与境外关联的这些业务的话，它的这个赋税都是30%。En cuanto al impuesto temporal a los activos netos, este es un impuesto que grava los activos consignados en el balance general al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior. La tasa del impuesto es 0.4% y se aplica sobre el exceso de $1 millón. Este impuesto pagado es usado como crédito contra el impuesto a la renta corporativo, pudiendo ser objeto de devolución. 像这方面的话，从这个公司财政的年报，资产负债表到12月31日截止的话，它的有一个政府的赋税的话，大概是0.4%，它会针对每100万美元来进行一个0.4%的一个税收的征纳，这也就是说一个资产税。这个资产税呢，也可以在将来作为一个公司开销的一个抵税的一个证明。En cuanto al impuesto general a las ventas, este es un impuesto indirecto que grava el consumo en base a la técnica del valor agregado. La tasa aplicable es 18%. 然后再来就是一般的这个销售税，这一般销售税的一个是非直接税，而是针对这些产品的销售价格来进行18%的一个征税。Las operaciones gravadas con este impuesto son la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles realizada por el constructor y la importación de bienes. 然后还有一些其他赋税呢，它是针对你的这个不动产的销售、你的这个贷款，或者你这个境外服务的使用或者建设，或者说你买第一套房的时候，它也都会一些相关的一些赋税是可以进行这个抵扣的。Por último, los beneficios tributarios vigentes, los más importantes son la exoneración del IGB en la zona de la Amazonía, el régimen de recuperación anticipada del IGB y el saldo a favor del exportador.
比如说有一些税收福利政策，就在亚马逊那边的话呢，它有专门的一些免除收取这个增值税的一个这个福利政策，也就是在当地区域而已，或者说它有一个提前退税的一些相关政策，或者包括一些产品的一个出口和这个返税的一些，就是针对出口商这个出口返税一些或免税的政策。Se encuentra exonerado del IGB la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas en la zona de la Amazonía por contribuyentes que desarrollen determinadas actividades y que se encuentren establecidos en dicha zona. 所以说在亚马逊地带的话，你进行公司的注册，并且在当地进行这个业务的话，它会进入一个特殊的一个赋税的一个体系，也就是说可以免除你的增值税的一个征收。Actualmente existen dos regímenes de recuperación anticipada del IGB. Uno aplicable a todas las empresas en general, que permite la devolución del IGB generado en la importación o compra local de bienes de capital nuevos. Y el otro aplicable a proyectos de gran envergadura, que comprenda una etapa preoperativa de mínimo 2 años y un compromiso de inversión mínimo de $5 millones con el Estado. 像比如说现在提前退税的话，它是有2种形式，一种是针对一般性的企业，它可以经过这个进口和当地的一些产品或服务的采购来进行一个提前退税的形式，而第二个形式，而是经过与政府的一些大型项目的一些签署，并且它有一个500万美元的这个投资额的一个承诺，政府才会给予这方面的一个提前预先退税的这个福利政策。Y finalmente, el tercer beneficio es el saldo a favor del exportador. Este régimen permite que la empresa exportadora de bienes o servicios pueda recuperar directamente de la SUNAT el IGB pagado en la compra local de bienes y servicios. Se deben cumplir ciertos requisitos y límites para acceder al mencionado beneficio. 然后再来，最后就是给予出口商的一个这个退税政策，这个是专门针对出口商的公司，不管它是这个产品出口或者是服务出口，它都可以经过这个税务局直接申请这些进行退税，包括也可以进行这个当地设备或资产的购买的一个抵税的一个政策。但是呢，它是有一些基本的条件是要满足的，而且是有一些限制性的条件要先满足了才可以获得这一类的福利。Esto es en realidad el marco tributario general, ¿no? Que podría aplicar a, digamos, actividades comerciales que pudieran realizar empresas extranjeras en nuestro país. Muchas gracias. 这些就是大概一些外商投资到秘鲁化可以获取的一个免税政策。Muchas gracias, Karim. Muy claro el panorama de las reglas tributarias para la inversión en el Perú. Y a continuación presentamos al doctor Jorge Muñiz, quien además de ser nuestro socio fundador, dirige personal y directamente el área de Derecho de la Inversión Extranjera. Adelante, Jorge, por favor. 好的，那最后我们请我们的这个创始合伙人、律师的创始合伙人 Jorge Muñiz 律师来对我们进行这个外商的一些秘鲁当地的这个投资现况和政策。En primer lugar, muchas gracias por la presencia de ustedes, haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un privilegio y un honor tenerlos como oyentes de este webinar que fue organizado por el estudio y como director ha tenido al doctor Pirino Stuckey, quien ya lo han escuchado sobre distintos temas. 现在感谢各位参加这次这个网络座谈会，我们也是非常的荣幸，大家能够有播出这么宝贵的时间来参与本次会议，并且感谢这个Pirino Stuckey先生在这次呢进行这方面的这个视频的一个主持。Solo quiero decir 3 cosas y con esto terminar el webinar para no tomarles más tiempo, pero considero que son 3 temas relevantes en lo que se refiere a hacer inversiones en el Perú.
我只想要给各位说明3个重点，但是我觉得这个重点的话，是对大家非常有助于来秘鲁投资的一些策略。En primer lugar, tener mucha paciencia. 首先，第一个是请大家要有耐心。En el Perú, lamentablemente, el aparato burocrático, el gobierno central y otras autoridades no toman en cuenta la importancia de la inversión privada y a veces se demoran y a veces crean obstáculos innecesarios para que estas inversiones puedan fluir. 秘鲁政府呢，它是用一个庞大的一个官僚机制的一个体系的国家。那很多时候呢，他们在进行这种外商投资的时候，他们会无意之中或无形之中会忽略到这些细节，并且对整个这个投资的程序给予一个缓慢的一个进展的一个程序的跟进。Sin embargo, teniendo la razón y teniendo la ley de su lado para cualquier inversión, no existe problema y obstáculo que la pueda detener y por ello es importante la persistencia de sus asesores legales y sus asesores en general en todo lo que ustedes quieran hacer en el país. 当然，作为投资商的话，到这个国家来的话，有许多的法规和法律机制是允许去帮助你们、去协调你们来进行这个业务的推展。所以说，很多时候还是需要相关的律师楼、专业人士和各个方面的专家来进行这个意见的提供和资源和规矩的提供。En segundo lugar, tener mucho cuidado con los temas de compliance y los problemas que se pueden suscitar cuando gente de mala fe se puede acercar a ustedes a decirles que un trámite puede ser acortado o puede ser variado en beneficio de ustedes y no pensar que estas personas actúan de mala fe y poder crearle a la empresa un problema futuro. 第二个要点就是关于合规方面，这是一个非常重要的一个要点。合规，很多人他们可能会跑到您身边或靠近您说，他有办法、有渠道、有管道，可以加快您的这个程度、这个速度，或者说缩减这个期限或缩减程序。但这些人他不一定是善存的这个良心或好心，来真正的去为你去缓解或加快这个速度。有时候他们会有不同的利益，可能甚至会导致一些违规违法的程序。Por eso es muy importante tener protocolos de compliance internos. Es muy importante también que ustedes tengan asesores contables, asesores financieros, asesores legales de buen prestigio para evitar ser engañados y evitar entrar en algún problema futuro en materia de corrupción o en materia de compliance. 所以说，在这方面的话呢，拥有一套这个内部的合规政策的话是非常的重要。这可以允许你们让你们的这相关这些财务顾问、税收顾问、金融顾问、法律顾问，给你们提供一个最正确、最合法、合规的一个业务发展形式。Y tercero, finalmente, yo fui el presidente de la Comisión de Inversión Extranjera el año 90 que redactó las leyes actuales que permiten la inversión extranjera en Perú. 然后针对第3点，穆尼是律师本人的话，他在90年代的时候呢，他是国会里面的外贸投资委员组的主席。En ese momento, el año 90, Perú era un país muy complicado a raíz de los problemas que existían con el terrorismo. Y era muy difícil que vinieran inversiones extranjeras al Perú. 在90年代时候呢，秘鲁是处于一个非常特殊情况的一个国家。那个时候啊，还保持着恐怖分子在这个国家作恶的一个状况，所以说吸引外商投资在那个时间段是非常的困难。Por esa razón se desarrolló y se realizó y se legisló los decretos legislativos 661, 662 y 757 de los años 90-92 para permitir que el Perú pueda captar inversión extranjera y darle a los inversionistas extranjeros toda la seguridad que su inversión no iba a ser nacionalizada y que su inversión no iba a ser intervenida por el Estado.
所以说在那个时候呢，他作为这个外商投资协会的这个委员会主席呢，他们推出了661、662和7757法案，这些允许能够保障外商投资在秘鲁的所有的资产和投资金额的保护，不会被政府没收、征收或者其他这些不正当的违规行为。Asimismo, introdujimos los conceptos de los convenios internacionales para la protección de inversiones del Multilateral Investment Guarantee Agreement, el MIGA, que es el convenio que es promovido por el Banco Mundial para la protección de inversiones extranjeras en Perú. 也就是在那个时候，经过他的这个督促之下，秘鲁才开始进行一个国际化的一个双方协议、双国协议的这个一个协议的一个推进和签署，并且这也是当这种贸易协议的话，也是经过国家世界银行的督促和促进来完成签署的。Igualmente promovimos el Convenio Internacional para la Solución de Conflictos mediante arbitrajes ante el Banco Mundial, que se llama el ICSID o CIADI. 当初包括就是说，如果说发生这个仲裁的话，他们也可以经过一个国际性的一个仲裁程序，就是之前所说的 ELIX 或 LIA 来进行这方面的一个投资保护。Igualmente promovimos los tratados internacionales bilaterales de protección a las inversiones mutuas, mediante el cual el Perú se obliga con el país que ha suscrito el convenio bilateral a no hacer ningún acto hostil ni tampoco nacionalizar las inversiones extranjeras realizadas en Perú con ese país. 所以说，在那个时候签署这些保护协议的话，双向保护协议，签署国跟秘鲁签署的国家呢，秘鲁有义务保护该国家的一个投资额，并且不可以恶意竞争或者对这个企业的资产或相关的这个资产进行国有化，这些都是必须由秘鲁政府来保护的。Y finalmente promovimos los convenios de doble tributación para evitar que los nacionales de un país que invirtieran en el Perú no tributen doble, no tributen en Perú y no tributen en su país. Esos convenios de doble tributación también están vigentes con varios países. 在那个时候，他们也推广了避免二次征税的一个保护协议，这可以允许许多外商在秘鲁投资免除二次征税，就是在原始国和在这个目的地投资国进行二次征税的一个现况。Y para garantía final de las inversiones extranjeras, colocamos, y yo fui autor también, intervine en la redacción de la Constitución del año 93, en la cual se colocaron varios artículos garantizando la inversión extranjera, pero además colocando una serie de temas estables, como el uso libre de la moneda extranjera, como la contratación libre, como la remesa al exterior sin ninguna limitación de los capitales, y como la estabilidad laboral y distintos temas y los convenios que requerían de alguna manera estabilidad tributaria cuando se hacían inversiones importantes. Todo eso está en la Constitución del Perú del año 93. 当初莫里斯律师作为国会议员的时候呢，也进行了93宪法的修宪。他在进行93宪法修宪的时候呢，也对这个外商投资呢加了许多这个保护条款，其中比如说它这个自由外汇的一个转汇，然后呢投资保护协议，然后呢自由招聘这个或者这个签署合同的这个相关协议。这一方面呢，它是从宪法上就可以保护外商投资在秘鲁进行一个正常的一个自由的一个投资政策一个认可。Y eso no puede ser modificado en el Congreso, por más situación difícil que llevemos en nuestro Congreso actual, porque para modificar la Constitución del Perú se requiere 2/3 de los congresistas que voten a favor de una modificación en 2 legislaturas continuas. O sea, se necesitan
casi 85 congresistas de los 130 que voten a favor de un cambio, lo cual es imposible porque en el Congreso hay muchos partidos políticos que no se ponen de acuerdo, y tendría que ser en 2 legislaturas, con lo cual esto ya se hace imposible, porque como saben, el Congreso termina el próximo año, en julio, porque hay elecciones generales en el Perú para nuevo presidente y nuevo Congreso el segundo domingo de abril del año 2021, o sea, en 8 meses. 像我们可以知道说，这些宪法、这些法律要进行更改的话是非常非常的困难。为什么？它需要2/3的国会议员来投票来进行通过，也就代表说，130个国会议员里面，最起码有85个这个国会议员必须同意这个法规的这个修改，才能够进行修宪的这个程序。而且呢，我们也知道这个宪法呢，就是说它已经是规定说明年要在7月份的时候进行这个投票新政府上任，所以说按照目前这个政局的话，这些国会议员他都是属于一个非常分散的一个阶段，所以说他也不可能会那么快的进入一个修宪的一个状态。Bueno, con eso terminamos y culminamos esta exposición, este webinar. Muchas gracias por su atención, su presencia, y estamos a disposición para cualquier aclaración, consulta que nos deseen hacer al estudio, a los expositores esta tarde. Y le agradezco a los expositores, a mis socios y mi socia del estudio que han participado en este webinar. Muchas gracias y buenas tardes. 好的，非常感谢各位这个参加这次网络座谈会，同时也感谢我们这个律师的这些合伙人们，也一起在这边有这个机会给大家进行各个法律各方面的一个信息的一个讲解，感谢各位。Ferino, no sé si quieren hacer una pregunta. Sí. ¿Estamos en la situación de preguntas? En la situación de preguntas tenemos una pregunta para la doctora Karine Orbeso. ¿Cuándo se estima que tendríamos un convenio para evitar la doble tributación entre China y Perú? 这边刚刚这个有人提问说，我们什么时候能够让秘鲁政府跟中国政府签署一个双国这个避免2次征税的一个协议？ Adelante, por favor. Sí, bueno, todavía en el corto plazo no avisoro todavía la entrada en vigencia de un convenio para evitar la doble imposición con China. Entiendo de que ya se están haciendo algunas negociaciones ya para llegar a un entendimiento respecto a la firma de un convenio, pero en el corto plazo todavía no lo veo viable. OK， 虽然之前的话，曾经两国政府呢有做过接触，并且有做过这方面的一个草案的拟草，但是从近期来讲的话，好像是没有一个具体的一个方案，和没有一个具体的一个实现的一个机会，可能我们还要再等一等，看看未来能不能把这个具体的实践化。Segunda pregunta para el doctor Juan Carlos Salinas. ¿En salud existe algún proyecto de infraestructura priorizado y en su experiencia, qué sector recomienda para inversión en infraestructura? 这个第二个问题是问这个黄高洛萨利娜律师的，就是说从这个基建设施方面的话，哪一些基建设施是比较适合投资的？比如说是医疗啊，还是哪一些方面的？ Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, existen proyectos en hospitales a nivel de lo que es salud en el norte del país, en Piura y Chimbote. Son proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada. Y estos proyectos forman parte de la cartera de proyectos que están en el pipeline de proinversión para poder desarrollarlos hasta mediados del próximo año. 像秘鲁北部的话，它确实有一些SRLU，就是国家医院的一些建设项目，这些呢也都是由国家秘鲁这个贸促会正在他们这个促进这个投资这些项目，这些也是确实比较吸引人的一些 APP 的合作这个项目这个方式。 Adicionalmente, tenemos la cartera de proyectos que está dentro del paquete de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que se va a lanzar en los próximos días bajo la modalidad de gobierno a gobierno. 当然，在未来的几天之内呢，秘鲁政府也已经在推进国与国之间的一个投资协议，这个将会就是说促进这个国家在基建方面的这个投资的一个发展。
siendo en este último caso proyectos básicamente para construcción. 当然，这些投资建设呢，它都是一个基础建设，基本上作为一个主要的一个投资项目合作方式。 O rehabilitación. Los sectores en donde hay mucho apetito de inversión a nivel del país en el corto plazo van a ser los sectores de inversión social, fundamentalmente salud, proyectos en saneamiento y en inversión económica o infraestructura económica, el sector de transportes. 像比如说在医疗医院建设以及这个运输人员运输方面的话，也是非常受欢迎的一些投资项目存在着。 En el sector de saneamiento, básicamente proyectos vinculados con tratamiento de agua, y en el sector de salud, ciertamente el tema de hospitales o establecimientos médicos. 当然还有一些相关这个水资源处理的这个水处理厂这一类的这些投资项目呢，也是相对说比较热门的现在。 Tercera pregunta para el doctor Muñiz. En los diarios en el extranjero, fuera del Perú, se entiende, se leía acerca de una turbulencia política por la caída reciente de un gabinete. ¿Cómo afecta esto el clima de inversión en el país? 第三个问题是问那个 Jorge Muñiz 先生的。最近在国外的媒体看到秘鲁国内呢，它的这个一些政治风暴，因为那个总理他已经被替换了，所以说有一定的政治风暴。您认为这个方面会对我们国家政策有没有很大的影响？ Efectivamente, cualquier situación que genere turbulencia política, como cambios de gabinete, etcétera, dan una sensación de malestar respecto a las inversiones en el Perú. 当然，这一类的这个政治的一些状况和不稳定的话呢，会给很多外界人士感觉这个国家好像处于一个这个非常不稳定的一个状况，处于一个风险状况。 Sin embargo, esto no es algo que solamente le sucede al Perú. Estamos en una situación de crisis. El mundo, más que Perú, el mundo está pasando una situación muy delicada en materia de gobernabilidad. La gente está desesperada por el tema de falta de trabajo, por el tema de la pandemia, por el tema de los contagios. Y eso hace que el público se vuelva más exigente con sus gobernantes. Y esa es la razón por la cual existe esta crisis. 当然，在这方面的话呢，这个政治因素呢，它并不是唯一的一个状况。现在一个全球的一个状况，失业率那么高，然后面临那么多这个冠状病毒的疫情问题，所以说导致人民的一个恐慌，所以说他们对他们这个政府的要求也会有所提高。 Sin embargo, estamos ante un cambio inmediato, casi inmediato. En 8 meses tendremos un nuevo gobierno, un nuevo congreso y nuevas autoridades. 当然，在短短的8个月内呢，我们将会呢有一个新的政府来上任，来接任这个新的这个程序。 Muchas gracias, Jorge. Ya estamos cumplidos los 90 minutos programados de este webinar y podemos despedirnos con tus palabras finales. 好的，我 No, 们非常感谢各 nuevamente 位。 agradecer a todos los presentes su atención y ponernos a disposición de los concurrentes para cualquier aclaración o mayor información. Muchas gracias y buenas noches. 欢迎各位参加， Gracias. 然后我们也感谢各位，将来有什么希望的话，或者有什么疑问可以再次跟大家提问，跟大家联系，然后欢迎大家再参加下一次这个网络座谈会，感谢大家。